Bueno, estoy contento de estar otra vez con vosotros y poder compartir la palabra del Señor. Siempre es un privilegio poder hacerlo y al mismo tiempo una responsabilidad. Ojalá que el Señor pues también use la reflexión que yo ya he hecho previamente para que sea también de bendición para vosotros como antes lo ha sido para mí mismo. Mirar, leía hace unos pocos días una anécdota no, una historia real de una persona que hacía una reflexión sobre algo que había pasado en su vida. Os lo voy a leer, es muy cortito. Decía, cuando tenía unos 9 años, pasé Navidad con mi abuela en Zambia. Ella tenía un orfanato y todos los años montaba una obra de Navidad y planeaba una fiesta para todos los niños del pueblo. Ese año en particular, la fiesta había sido durante mi cumpleaños, el 21 de diciembre. Me hice amigo de una niña de mi edad y aunque no hablábamos el mismo idioma, fuimos amigos de inmediato, como solo los niños pueden serlo. Ese día, mi nueva amiga me dio una parte de una goma de borrar. No hace falta aclarar que yo estaba muy confundido. Le pregunté a mi abuela por qué me había dado parte de su goma de borrar y su respuesta fue, esa niña no tiene absolutamente nada, pero aún así quería regalarte algo por tu cumpleaños. Hasta el día de hoy me recuerdo a mí mismo que la gente suele dar todo lo que puede, incluso si a nosotros no nos parece demasiado. Bueno, es una experiencia personal de alguien que quedó marcado por algo que sucedió en su vida cuando tenía 9 años. La verdad es que no sé si alguno de nosotros, yo creo que todos hemos tenido experiencias en la vida que nos han marcado de alguna manera, ¿no? Algo que si ahora nos pusiésemos a pensar, pues seguramente recordaríamos cosas que han pasado en nuestra vida. Y a veces esas cosas, cuando trascienden un poquito más, pueden hacer que otras personas reflexionen. Lo que traigo para vosotros esta mañana es un texto de una carta del apóstol Pablo. En la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 3 y los versículos del 1 al 8. En realidad, cuando lees esto de una manera rápida, sin pararse demasiado a pensar lo que dice, nos podría parecer que lo que está haciendo Pablo es explicar algo de sus sentimientos, ¿no? Explicar una parte de su vida o dar un detalle personal y podría pasar por ahí, simplemente, por un detalle personal de lo que él siente o de lo que él está viviendo. La verdad es que, a mi modo de ver, va un poquito más allá. Mirar, no sé si, bueno, si lo podemos poner, si no, no pasa nada, ¿eh? Si no hay PowerPoint, yo os voy diciendo. El texto que leemos, como os decía, es el texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Empieza con un por lo cual. Y como que empieza por un por lo cual, necesitamos saber qué quiere decir Pablo con esto. Porque si yo os digo, por eso subí a la montaña, seguramente diréis, ¿y eso qué es? ¿Qué es lo que te llevó a subir a la montaña? Así que necesitamos pensar un poquito en qué quiere decir Pablo cuando dice por lo cual. En realidad él está haciendo referencia a algo que ya ha dicho en su carta, un poquito antes. Claro, nosotros tenemos capítulos y versículos, pero Pablo escribió su carta evidentemente sin versículos y sin capítulos, pero un poquito más atrás de lo que él había escrito, fijaros, en el capítulo 2 y en el versículo 17, solo para hacer una referencia muy corta y muy rápida, dice, os voy a leer el texto en la versión, la nueva traducción viviente, que tiene un lenguaje más sencillo y quizá más cercano. Dice, amados hermanos, después de estar separados de vosotros por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca os dejó, hicimos todo lo posible por regresar debido a nuestro intenso anhelo de volver a veros. Teníamos muchas ganas de visitaros de nuevo y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás
nos lo impidió. Este es el por lo cual al que se refiere Pablo en este principio de lo que vamos a leer. Por este motivo, por este anhelo que Pablo tenía de haber ido a los tesalonicenses y no poder hacerlo, es que él dice lo siguiente. Dice, ahora vuelvo al texto, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Claro, ¿por qué pasaba esto? Luego sigo leyendo, ¿eh? ¿Por qué pasaba esto? Pasaba porque, como seguramente sabréis, Pablo estuvo poco tiempo en Tesalónica. Estuvo unas 3 semanas, quizá algunos estudiosos dicen que quizá un poquito más, pero el texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, que nos explica qué es lo que sucedió allí, nos dice que estuvo 3 días en la sinagoga. Después de estos 3 días en los que él pudo compartir el Evangelio junto con el equipo misionero que le acompañaba, pues después de esos días tuvo que marcharse de Tesalónica porque se levantó una oposición grande contra el Evangelio allí. Esa salida que él hizo de Tesalónica le llevó a no tener muy claro en su propia convicción qué es lo que había pasado con la palabra que él había predicado en aquella iglesia. Y eso es lo que él ahora va a explicar un poquito, ¿no? Cuando dice esto que decíamos. Como no sabíamos qué había pasado, él se tuvo que marchar de Tesalónica, acabó en una ciudad a unos 80 kilómetros de allí que se llamaba Berea, seguramente también lo recordaréis, y en Berea predicó también el Evangelio. ¿Qué sucedió? Que los que habían levantado oposición en Tesalónica se fueron hacia Berea para seguir poniendo palos en las ruedas de la predicación del Evangelio, hasta tal punto que la vida de Pablo peligraba. Y lo que hicieron los hermanos de Berea es coger a Pablo y algunos le acompañaron hasta Atenas. Pablo se quedó en Atenas durante un tiempo predicando el Evangelio, pero predicando solo, que es lo que vamos a recordar en la lectura que veremos. Se quedó solo porque Timoteo y Silas se quedaron en la zona, en Tesalónica, en Berea, seguramente para consolidar lo que allí se había hecho, ¿no? Así que Pablo se marchó solo, y esto va a tener importancia para la reflexión que vamos a hacer después, ¿no? Se marchó a Atenas. Y después de un tiempo en Atenas, siguió su viaje y llegó hasta la ciudad de Corinto, también solo, y allí empezó a predicar. La verdad es que el estado anímico en el que estaba Pablo en aquel momento no era el mejor. Lo veremos también un poquito más adelante. Así que todo esto, unido en esta sensación que Pablo tenía de inquietud por lo que estaba sucediendo en Tesalónica, de falta de información de lo que allí estaba sucediendo, de sus propios sentimientos en Atenas y en Corinto, le llevan a vivir en inquietud. Y fijaros de qué manera él lo llega a expresar en estos versículos que leemos, ¿no? Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo, nuestro trabajo, resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos
si vosotros estáis firmes en el Señor. Es como si me hubieseis regalado la mitad de vuestra goma. Estoy contento de lo que he escuchado de Timoteo acerca de vosotros. Bueno, la verdad es que ya os he puesto un poquito en situación de lo que sucedía o de lo que había sucedido con Pablo en Tesalónica y con su sentimiento y su pensamiento en esta situación. Pero mirad, os voy a decir algo más. Necesitamos pensar un par de minutos en quién era Pablo para poder entender exactamente la profundidad de lo que él está diciendo aquí. Y yo sé que la mayoría de vosotros sabéis quién era Pablo. Pero claro, para valorar las palabras que Pablo está escribiendo aquí, necesitamos recordar que unos cuantos años antes, si hubiésemos tenido que poner un apodo al apóstol Pablo, yo creo que no me equivocaría si dijese que Pablo podríamos haberle llamado el azote de los primeros cristianos, de los primeros discípulos de Cristo. En sus propias palabras, él dice: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos, en todas las sinagogas los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Es importante reflexionar en estas palabras, en esta confesión del apóstol Pablo, para poder valorar qué es lo que está diciendo ahora. Porque ese hombre, ese azote de los discípulos de Cristo, ahora resulta que está diciendo que no podía soportar más vivir sin saber qué es lo que estaba pasando con ellos, que no podía soportar más sin conocer cómo estaban viviendo ellos el Evangelio. Y es que sabéis una cosa, Pablo se había encontrado con Cristo. ¿Verdad que lo sabéis? Pablo se había encontrado con Cristo en el camino de Damasco. Y la nueva vida en Cristo genera en cada persona, en cada hombre y en cada mujer una fuente de amor. Y esto lo digo porque si pensamos en las características de cualquier hijo de Dios, pues seguramente hablaremos de mansedumbre, de todos los frutos del Espíritu que Pablo también escribe a los Gálatas. Pero el amor es como el sello distintivo de los hijos de Dios, de los discípulos de Cristo. Cuando nos encontramos con Cristo, cuando nos encontramos en nuestra vida con el Señor, es como que se activa en nuestra vida una capacidad especial para amar. No hay ningún cristiano que no pueda amar. ¿Y sabéis por qué digo esto? Porque el Señor lo dijo así. Fijaros, el Señor, en los últimos momentos de su vida, cuando estaba en el aposento alto con sus discípulos, dándoles, aquella última tarde que pasó con ellos, les dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. ¿Os dais cuenta? El Señor no quiere pedir a sus discípulos, a sus hijos, a los que formamos parte de su pueblo, algo que no podemos cumplir. Por lo tanto, si el Señor dice que el amor va a ser el sello distintivo que tenemos cada uno de nosotros, es que somos capaces de amar. Y eso le pasó a Pablo. Pablo, que había perseguido, torturado, matado, ahora se convertía en un hombre, o se había convertido en un hombre preocupado por sus hermanos, porque les amaba entrañablemente. Porque se había producido en su vida este cambio. La nueva vida en Cristo nos genera capacidad para amar. Y en estos 8 versículos que hemos leído, me vais a permitir que veamos lo que yo he llamado 4 reflejos del amor de los cristianos los unos hacia los otros. Lo primero que nos encontramos, si tenéis el texto delante, por ejemplo, es que Pablo dice 2 veces en su texto
que no podía soportar más el recordar qué estaba pasando con aquellos hermanos de Tesalónica. En el versículo 1 lo dice, no pudiendo soportarlo más, y en el versículo 5 vuelve a decirlo, no pudiendo soportarlo más. ¿Qué fuerza había dentro del apóstol Pablo que dice que no podía aguantar más aquella situación de desconocimiento? Pero fijaros una cosa, a Pablo no le preocupaba, o bueno, lo que se marca aquí no es que le preocupaba cómo estaba establecida la iglesia, no le preocupaba el liderazgo de la iglesia, no le preocupaba las actividades de la iglesia. Lo que le preocupaba es cómo estaban viviendo la fe aquellos hermanos. De hecho, en más de una ocasión en este texto habla de esa preocupación por la fe. Y es que Pablo sabía que los hermanos en la ciudad de Tesalónica estaban viviendo en una situación de inquietud, en una situación de crisis. Él la había vivido. Él se había tenido que marchar de Tesalónica por la situación tensa que se había generado allí. Por lo tanto, los hermanos de Tesalónica no estarían mucho mejor. Estarían viviendo con la oposición de aquella ciudad en la que ellos se encontraban, la oposición de los judaizantes, la oposición de las personas que les hacían la vida un poquito difícil. Y es que el Señor también lo advirtió. Cuando formamos parte del pueblo de Dios, hay dificultades en nuestra vida. Hay una cosa que se llama exclusión social. Es una palabra que ahora en nuestra terminología se usa más, ¿no? La exclusión social. Y la exclusión social era algo que estaban viviendo los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Porque, ¿sabéis qué había pasado? Que como se habían encontrado con Cristo, como su vida había cambiado, habían circunstancias en su vida que ya no eran como eran antes. Ellos ya no participaban en la adoración a los ídolos, ya no participaban en los cultos paganos, ya no participaban en según qué festividades que les obligaba a comportarse de una manera que el Señor les había enseñado que no debían de seguir. Y esto les generaba exclusión social. Porque mirar, ¿qué os voy a decir, no? Cuando no andas el mismo camino que anda el mundo, nosotros también podemos ser marcados. Tampoco aquí, donde nosotros vivimos, tampoco nos podemos quejar, porque al final lo único que nos puede pasar es que alguien pues se ría de nosotros o piense que... Hay otros lugares en que la exclusión social da un paso más, sube un escalón más y se convierte en una persecución oficial. Pero no estamos hablando de una persecución oficial, gracias a Dios. Lo que me gustaría transmitiros en esta mañana es que nosotros, sin ser perseguidos oficialmente, podemos estar viviendo una situación de angustia personal por esa exclusión social que se puede producir en nosotros. Pero mirar, el apóstol Pablo lo que les está diciendo es que está preocupado porque esa exclusión social les aparte de lo que el Señor les ha enseñado. Dice, no sea que el tentador os haya apartado. Porque la verdad es que lamentablemente cuando vivimos en una especie de exclusión social, quizá tenemos la tendencia a mimetizarnos lo máximo posible, a acercarnos lo máximo posible a aquellos que hay a nuestro alrededor para no parecer tan raros. O por lo menos para que no se nos excluya tanto. O para no tener dificultades. Y entonces iniciamos un camino peligroso. Porque iniciamos un camino en el que empezamos a asumir cosas. Bueno, para no parecer tan raros, asumimos costumbres, asumimos ideas. Y sin darnos cuenta, nos va pasando aquello del Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es como una cascada que cada vez se va haciendo más potente. Y Pablo está preocupado por esto. Y lo expresa diciendo, no lo podía soportar más. Necesitaba saber de vosotros. Necesitamos reflexionar sobre nuestra vida, sobre cómo estamos actuando. Y mirad, os voy a decir más. Debemos de estar preocupados por lo que les sucede a nuestros hermanos y hermanas.
no sé si sabemos suficiente. Yo, por ejemplo, no sé de vosotros, no conozco vuestras vidas, pero vosotros quizá tenéis más conocimiento los unos de los otros. Y no sé si alguna vez os habéis planteado esta situación como la que estaba viviendo el apóstol Pablo. No soporto más no saber las dificultades con las que diariamente se encuentra mi hermano o mi hermana en el punto de misión en que Dios la ha puesto. Todos tenemos nuestro punto de misión, nuestros trabajos, nuestras escuelas, nuestras relaciones, nuestra familia. Ese es el lugar de misión en el que el Señor nos ha puesto. Y en esos lugares de misión, cada uno tenemos nuestras dificultades. No sé si oramos por las dificultades que nuestro hermano o nuestra hermana tiene en su lugar de misión. No sé si nos planteamos, no soporto más estar sin información. Qué bueno sería podernos acercar los unos a los otros en amor, porque esto lo genera el amor, para decir, hermano, hermana, me gustaría poder orar por las dificultades con que tú diariamente te encuentras. Eso lo hacía Pablo, oraba por ellos. Oraba por ellos. Este es el primer paso. Preocuparnos por lo que pasa con nuestros hermanos. Orar por ellos. Acompañarles en este camino de la dificultad que, con mayor o menor intensidad, todos los que hemos aceptado a Cristo pasamos en nuestra vida. Así que ese es el primer reflejo del amor de Dios hacia el pueblo de Dios en cada uno de nosotros. Preocuparnos y orar por aquellos hermanos nuestros que hacen en su vida un camino parecido al nuestro, con dificultades, con problemas, pero con bendiciones que también llegan de parte de Dios. No podía soportarlo más. ¿Cómo estamos de preocupación por nuestros hermanos? Ojalá sea ese el primer tic que querramos marcar esta mañana. ¿Me preocupo por ellos? ¿Me preocupo por vosotros? Vamos a orar, vamos a dar un paso en nuestra vida para poder orar. Porque mira, si estás pasando por un momento de dificultad en tu vida, por la presión que el mundo te provoca, el consejo es no te aísles. Formas parte de una iglesia, formas parte de una familia espiritual que seguro que está dispuesta a orar por ti en un momento de necesidad. Porque la iglesia, aunque imperfecta, aunque con todos los agujeros negros que podamos tener, está formada por hombres y por mujeres dispuestos a orar los unos por los otros, que por cierto es la expresión más utilizada en el Nuevo Testamento, los unos por los otros. El Señor quiere que tengamos una relación los unos con los otros que nos permita crecer y estar cada día más cerca de Él. Ese sería el primer reflejo que creo que vemos en estas palabras. Esas son las experiencias del apóstol Pablo que le marcaban, pero que tenemos la oportunidad de que nos marquen a nosotros también. La segunda sería la acción. El amor de los hermanos, los unos por los otros, se refleja en acción, en una acción que intente ayudar a los demás. Mirad, en dos ocasiones también en este texto, versículo 2 y versículo 5, dice, enviamos a Timoteo, y en el versículo 5 dice, envié para informarme de vuestra fe. Así que son dos momentos en los que Pablo dice, he enviado, me he puesto en acción para poder tener la información que no soporto no tener. Pero hay una frase que a mí me ha llamado poderosamente la atención y que me he intentado quedar con ella. Porque fijaros, no sé si tenemos ahí, ¿puedes poner el versículo 1, por favor? Fijaros que en el versículo 1, cuando dice, en el versículo 2 dice que enviar a nuestro hermano Timoteo, fijaros que en el versículo 1, que habéis dicho que no lo soportaba más, dice, decidimos quedarnos solos en Atenas. Y esto que para nosotros puede ser una frase sin más o una frase de relleno en este texto que Pablo está escribiendo, tiene una importancia vital. Para Pablo, quedarse solo representaba un gran sacrificio. El no soportar lo que estaba pasando en Tesalónica obliga a Pablo y al equipo misionero a tomar un plan B. Ya no podemos estar con los hermanos de Tesalónica explicándoles el Evangelio, tenemos que idear algo. Y decidimos quedarnos solos en Atenas. Pablo era un hombre de equipo.
Pablo era un hombre que trabajaba siempre en equipo, porque trabajar en equipo permitía que el evangelio se expandiese, permitía más atención hacia las personas que habían a su alrededor. Pablo era un hombre que necesitaba tener colaboradores a su lado. De hecho, él habla muchas veces de sus colaboradores. Y hay un momento cuando él ya está acabando su vida que se muestra entristecido por no tener a sus colaboradores a su lado. Dice, nadie me acompañó en el primer juicio. Hay momentos en los que él dice esto. Por lo tanto, para Pablo era un sacrificio grande quedarse solo. El evangelio no podría llegar de la misma forma que si hubiese estado todo el equipo. Pero además hay una cuestión añadida. Pablo no era un hombre sano. Pablo era un hombre enfermo que necesitaba también compañía, necesitaba apoyo, necesitaba que alguien orase con él. Las noches seguramente se harían muy largas y Pablo decidió quedarse solo en Atenas por amor a los tesalonicenses. Decidió quedarse solo en Atenas para que alguien fuese a Tesalónica, para que su hermano Timoteo fuese a Tesalónica y no fuese solo a llevarle saludos. Envió allí a Timoteo para que para que Timoteo estuviese a su lado, les ministrase y les ayudase. Y no envió a un cualquiera, envió a uno de sus, bueno, no sé si era su mejor hombre o no, no lo puedo decir, pero que realmente era un apoyo importantísimo para Pablo, eso sí que lo sabemos, porque la misma escritura nos lo dice. A lo mejor para nosotros Timoteo podría parecer un aprendiz de misionero. Al final tampoco llevaba tanto tiempo, ¿no? Había sido reclutado hacía unos meses en la ciudad de Listra, o unos años, no lo sé, pero había sido reclutado y ahora estaba frente a su primera misión en solitario. Así que si Pablo se sacrificó quedándose solo en Atenas, también Timoteo se sacrificó yendo a Tesalónica él solo. Su primera misión en solitario, por lo menos que nosotros tengamos constancia. Y si nosotros, como decía, podíamos pensar que Timoteo era un aprendiz de misionero, para Pablo eso no tenía ninguna duda. Pablo sabía que Timoteo era un colaborador suyo, pero no un colaborador suyo, era un colaborador de Dios. Es decir, formaba parte de aquellos hombres a los que Dios había llamado a hacer una misión especial. Y en ningún momento Timoteo era un hombre de segunda categoría. Era un hermano, por lo tanto, miembro de la familia de Dios, como tú y como yo, miembros de la misma familia, hijos del mismo Dios, con la misma herencia, con los mismos privilegios y con las mismas posibilidades. Era un siervo de Dios, no un siervo de Pablo, era un siervo de Dios que hacía el trabajo para el que el Señor le había llamado y, como os he dicho, un colaborador estrecho e íntimo. Pablo envió, como os decía, seguramente a su mejor hombre, a alguien que le conocía intensamente, que conocía su forma. De hecho, Pablo había discipulado durante mucho tiempo a Timoteo. Timoteo conocía los sentimientos, el pensamiento, los pensamientos más íntimos del apóstol Pablo. Por eso era un hombre que podía ir a Tesalónica a explicarles, a recordarles y a ayudarles. Era un hombre que podía explicar de primera mano que el evangelio, que vivir en el evangelio no es fácil. Había visto a Pablo apedreado, había visto a Pedro encarcelado en Filipos, había visto a Pablo perseguido en Tesalónica. Así que era un hombre que sabía muy bien lo que estaba diciendo, sabía muy bien a qué se enfrentaba, pero era la presión que el equipo misionero tenía de no conocer de los tesalonicenses que les obligó a buscar ese plan B, a quedarse solos, a sacrificarse para que los hermanos de Tesalónica pudiesen tener alguien que les ministrase correctamente. Toda la iglesia, tú y yo, cualquiera de nosotros, formamos parte del plan de Dios para hacer su misión. Cada uno en nuestras posibilidades, cada uno en el lugar que el Señor nos ha puesto. Pero como Timoteo y como Pablo tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio del Señor. La verdad es que ellos acordaron, decidieron quedarse solos, haciendo un gran sacrificio. El segundo reflejo del amor de Dios. Actuar para ayudar a los hermanos, para ser de bendición para otros hermanos. No sé
¿hasta dónde llegaríamos nosotros? ¿O a qué estaríamos dispuestos nosotros para ser de bendición para los unos de los otros, ¿no? Para poder ayudar a los hermanos en sus dificultades? No sé. La verdad es que habría que pensar en qué estaríamos dispuestos a sacrificar. Porque es muy fácil dar el tiempo libre. Es muy fácil dar aquello que nos sobra. Pero Pablo, Timoteo, Silas acordaron quedarse solos. Decidieron sacrificarse para poder ayudar a otros hermanos. ¿Qué estaríamos dispuestos cada uno de nosotros o de nosotras a sacrificar para ayudar a nuestro hermano, al que tenemos al lado, al que conocemos, al que sabemos que tiene dificultades en su ministerio diario? Alguien dijo hace poco que amor se deletrea tiempo. Si amas, necesitas dedicar tiempo a quien haya a tu lado. Necesitas dedicarle tiempo, necesitas dedicarle esfuerzos, necesitas dedicarle quizá parte de tu descanso. ¿Cómo apreciamos nuestro descanso? Quizá el Señor, para poder ayudar a tu hermano o a tu hermana en un momento determinado, te pide que sacrifiques tu descanso para poder ayudarle. Segundo gran reflejo del amor de Dios y que Pablo demuestra: decidimos quedarnos solos. El tercer reflejo que quiero compartir con vosotros esta mañana es que el objetivo de Pablo y de sus compañeros fue enviar, como hemos dicho, a Timoteo a verles, pero no por una cuestión diplomática. No le envió para que les saludase. Bueno, les saludaría, claro que les saludaría. Os traigo saludos de nuestro hermano Pablo. Pero le envió con una misión concreta. Fijaros, versículo 2, final del versículo 2. Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. En tres ocasiones Pablo habla de la fe. Antes se lo he comentado, ¿no? En el versículo 2 dice que envié, esto que hemos leído, envié a Timoteo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. En el versículo 5 vuelve a decir que envié para informarme de vuestra fe. Y en el versículo 6 dice que nos dio buenas nuevas de vuestra fe cuando Timoteo regresó. Así que el objetivo de Timoteo, cuando es enviado por Pablo de nuevo a Tesalónica, es: procura ver cómo está su fe. Procura ayudarles para que su fe se confirme. Es decir, ves allá y vuelve a explicarles aquellas cosas que Dios nos ha explicado. Afiánzales en el conocimiento de las Escrituras. Vosotros tenéis vuestra Biblia. Yo la tengo aquí. La tengo aquí. La tengo en el móvil que he dejado ahí para que no suene. Y seguramente todos vosotros tenéis la posibilidad de tener la Biblia a vuestro alcance en más de un formato. ¿Sabéis? Los tesalonicenses no tenían eso. No habían Biblias. Los escasos libros que habían con las escrituras del Antiguo Testamento no eran fáciles de tener. No todo el mundo tenía los rollos del Antiguo Testamento en su casa. ¿Sabéis qué significaba esto? Que todo lo que tenían era las predicaciones que escuchaban, lo que podían atesorar en su mente, a lo mejor algún fragmento que podrían copiar, o lo que quedaba en sus cabezas de aquellos textos que habían leído del Antiguo Testamento. Por eso era tan importante que Timoteo fuese a Tesalónica y les recordase lo que decían las Escrituras acerca del Mesías, las historias de Jesús, de cómo Jesús había hecho su ministerio, de cómo Jesús había explicado la ley, la había reexplicado para que se pudiese entender perfectamente. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Necesitaban recordar que el Mesías había entregado su vida, había explicado: en esto conocerán que sois mis discípulos. Recordarles todo lo que ya habían escuchado. Era necesario que esto lo hiciese Timoteo, porque Pablo no podía regresar a Tesalónica, por lo menos en aquel momento. Así que el objetivo de Pablo cuando envía a Timoteo es que los tesalonicenses sean exhortados y sean afirmados. Poner bases sólidas, reforzar las bases que ellos ya habían puesto allí. Seguramente recordar cosas, como decía, y quizá corregir algunas cosas,
que no habían quedado demasiado claras. De hecho, cuando acabamos de leer la carta a los tesalonicenses, esto lo vemos muy claro. Vemos las cosas que a Pablo le hacían feliz de los tesalonicenses y aquellas cosas que él creía que debían de corregir. Le envía a exhortarles. Y exhortarles en este contexto no significa reñirles. A veces nosotros entendemos la exhortación como una regañina. Exhortar en realidad es ponerles de nuevo en el camino, animarles a que sigan haciendo el camino, inducirles con palabras, con argumentos, de una manera bien clara a que hagan aquello que era necesario, aquellas cosas que debían de aprender. Ignorar aquellas doctrinas extrañas que podían entrar. De hecho, también más adelante, incluso cuando Pablo escribe a Timoteo, y el mismo apóstol Juan cuando escribe, advierte de estar al tanto, de estar alerta contra las malas doctrinas o las doctrinas que pueden llegar y que pueden confundir a la Iglesia. Pablo estaba realmente preocupado. Sabía que las enseñanzas erróneas habían hecho daño a las iglesias de Galacia. Cuando él escribe después a los Gálatas, en más de una ocasión, en una ocasión les dice: ¿quién os fascinó para apartaros de la verdad? Si corríais bien. Pablo sabía que las influencias podían hacer daño, y más cuando la solidez de las columnas que soportaban la iglesia en Tesalónica no eran suficientes. Así que, como Pablo amaba a los hermanos, como tenía reflejos del amor de Dios hacia la iglesia, envió a Timoteo para exhortar y para afirmar a la iglesia. Les tuvo que decir: recordad que si estáis pasando tribulación, si estáis sufriendo persecución, forma parte de lo que como cristianos debemos sufrir. Seguramente les recordó aquello que el Señor Jesús les había dicho: si yo soy el maestro y a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Pablo les hace constancia en estos versículos que hemos leído. Dice: ya os decíamos, versículo 4, ya os decíamos cuando estábamos con vosotros que íbamos a pasar tribulación, como ha acontecido. Seguir a Cristo significa entender que va a haber dificultad en nuestra vida. Significa que en un momento u otro determinado vamos a tener que pasar por momentos complicados. Y seguramente Timoteo les dijo: mirad, Dios nos entrena a través de estos sufrimientos. De hecho, Santiago, cuando escribe su carta, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya superado la prueba, recibirá la corona. Dios nos entrena a partir de las dificultades que podemos estar viviendo. Dios hace que nuestra fe se afiance, se haga más firme. Eso es lo que Timoteo tenía que hacer en Tesalónica para mostrar el amor de Dios. Las tribulaciones llegan en nuestra vida porque vivimos en medio de un mundo caído. ¿Qué os voy a decir? ¿Qué os voy a decir que vosotros no sepáis? Vivimos en un mundo caído y Jesús lo había advertido: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese era uno de los mensajes que Timoteo debía llevar a los tesalonicenses. ¿Estáis sufriendo? Sí, lo sabemos, pero el maestro lo advirtió. El maestro nos lo dijo. ¿Qué podéis esperar de un mundo que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno? No podéis esperar nada positivo, pero manteneros firmes. Sed constantes en la fe. Reafirmad vuestra fe, porque la corona está prometida. Satanás siempre intentará dañar al pueblo de Dios, porque con Dios no puede, y entonces lo intenta con cada uno de nosotros. Así que ese es el mensaje que Timoteo debía llevar. El reflejo del amor de Dios también se demuestra en nuestra preocupación por ayudar a nuestros hermanos a afianzar y a recordarles la fe. Si estás atravesando un momento de dificultad, como te he dicho antes, acércate a un hermano que te vuelva a explicar el Evangelio, que te vuelva a explicar las cosas que Dios ha hecho por ti, para que tu fe se afiance y para que puedas crecer. Y por último, no sé si ya me he pasado de la hora, perdonadme, pero por último, el último reflejo del amor de Dios que creo que encontramos en estos versículos es el gozo que produce ver a nuestros hermanos y a nuestras hermanas firmes en la fe. Fijaros, versículo 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros
como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Qué fantástico, ¿no? Qué fantástico reconocer que el amor de Dios, que el amor que Dios nos hace tener a nosotros hacia nuestros hermanos, también se refleja cuando nos gozamos y nos alegramos en la solidez de nuestros hermanos. Mirar, decía antes que las dificultades que Pablo estaba viviendo en aquel momento eran reales. Pablo estaba en uno de sus momentos más delicados cuando estaba en Corinto. Se había quedado solo, ya hemos explicado que para él esto representaba un problema, pero seguían las dificultades. Allí donde iba, estaba en dificultades. Y cuando estaba solo, no tenía a Timoteo, a Silas o a los otros hermanos para orar juntos por la noche. Cuando yo a veces pienso estas cosas, ¿no? Cuando el sol bajaba, que no tenían tablets, ni WhatsApp, ni TikTok, ni nada de esto, ¿eso qué hacían? ¿Sabéis? Seguramente se juntaban, hablaban. ¿Qué ha hecho el Señor hoy por nosotros? ¿Cómo ha bendecido el ministerio? Vamos a orar, vamos a darle gracias por lo que el Señor ha hecho por nosotros hoy. Pero Pablo esto no lo tenía en Corinto, estaba solo. Estaba tan solo, estaba en un momento tan delicado que dice la palabra del Señor, si vais a Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, yo os voy a leer, que allí explica el ministerio de Pablo en Corinto, dice que entonces el Señor, versículos 8 y 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, porque Pablo necesitó que el Señor le hablase para confortarle. Le dijo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo no tenía a Timoteo, a Silas, a Lucas, no tenía a nadie en Corinto. Y el Señor suplió aquello que a Pablo le faltaba. Pero no sabéis, o quizás sí que lo sabéis, el bien que hace a los siervos de Dios cuando alguien se les acerca y les dice, gracias porque tu ministerio me ha fortalecido. Gracias porque tu palabra me ayuda. Gracias porque eres un soporte de Dios para mi vida. Y eso es lo que Pablo se encuentra aquí. Cuando regresa Timoteo, le dice, Pablo, los tesalonicenses siguen firmes en la fe. Perseguidos, sí, pero firmes en la fe. Agradecidos a Dios por la salvación que les ha dado. Agradecidos a ti por la palabra. Las murmuraciones que hay contra ti, porque habían murmuraciones contra Pablo, no les han hecho mella. Siguen fortalecidos, siguen confiando en la palabra que tú les envías. ¿Cuánto fortalece al siervo de Dios la compañía de los hermanos que se sienten agradecidos por haber sido ministrados por el Señor a través de pastores, a través de los siervos de Dios que les ayudan? La verdad es que los reflejos del amor de Dios, del amor que Dios pone en cada uno de nosotros como parte de su pueblo, nos tienen que ayudar a reflejar eso que el Señor ha hecho por nosotros también. Preocupados por nuestros hermanos, orando por ellos, actuando a favor de ellos, exhortándoles cuando haga falta y gozándonos en sus bendiciones. Porque mirar, Dios ministra a su iglesia. Dios cuida a su iglesia. El Señor nos mandó amarnos los unos a los otros. No como una opción, sino como un mandamiento. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Reflejad el amor que el Señor os ha dado a vosotros para compartirlo con vuestros hermanos. Porque, como he dicho, el Señor quiere ministrar a su iglesia, ministra a su iglesia. Pero el Señor también hace esto a través del ministerio que tú y yo nos podemos dar entre nosotros. Somos ministros del Señor, somos ministros, parte del cuerpo,
y estamos llamados a reflejar nuestro amor los unos hacia los otros. Así que el Señor nos bendiga. Y como aquel que explicaba que la experiencia de aquel regalo de aquella niña le había hecho efecto y lo recordaba después de no sé cuántos años, ojalá nosotros podamos también aprender, asumir y poner en nuestro corazón la experiencia del apóstol Pablo. Que Él nos bendiga.